Imagina despertar sabiendo que tus activos, esas inversiones que tienes, crecen solos cada día. Imagina que el banco te da dinero para vivir, para tus gastos, y Hacienda, el fisco, no lo ve como un ingreso, así que no te cobra ni un céntimo de impuestos por él. Y por si fuera poco, imagina que cuando ya no estés aquí, toda tu riqueza pasa a tus hijos de forma casi limpia, sin que el Estado se quede con una gran parte. Suena a fantasía, ¿verdad? Pues no lo es. Esto se llama Buy, Borrow, Die, que se traduce como compra, pide prestado, muere. Es la estrategia, completamente legal, que usan los multimillonarios para, en muchos casos, pagar menos impuestos que un trabajador promedio, que tú o que yo. Y hoy te la voy a explicar paso a paso, con ejemplos reales para que la entiendas a la perfección. La mayoría de nosotros trabajamos por un salario que es grabado cada mes, cada quincena. Vemos cómo una parte se va en impuestos antes siquiera de llegar a nuestra cuenta. Mientras tanto, los verdaderamente ricos acumulan fortunas que parecen intocables, que crecen y crecen sin que el fisco meta la mano. Personajes como Elon Musk o Jeff Bezos pagan tasas impositivas efectivas muchísimo más bajas que un maestro, un bombero o un taxista. ¿Cómo es posible? El secreto es simple. No venden sus activos. En lugar de vender sus acciones para tener dinero, las dejan crecer y utilizan deudas limpias y baratas para financiar su estilo de vida. Hoy vamos a desarmar esta estrategia. Buy, borrow, die. Compra activos, pide prestado contra ellos, y al final, muere rico sin que el Estado se lleve una tajada enorme. Quédate hasta el final porque no solo te lo voy a explicar, sino que también te diré cómo puedes empezar a aplicar estos principios a tu propia escala, sin necesidad de tener miles de millones. Si te interesan estas verdades financieras que pueden cambiarlo todo, suscríbete y acompáñame. Vamos a ver el problema de raíz. Tú y la mayoría de la gente trabajamos, cobramos un sueldo, y al final estamos vendiendo nuestro tiempo por dinero. De ese dinero, antes de que lo puedas usar para pagar la renta, la comida o unas vacaciones, el gobierno ya se ha llevado entre un 30 y un 50% en impuestos directos e indirectos. Es un mordisco enorme. Los ricos, en cambio, evitan este ciclo por completo. ¿Cómo? Con algo que se conoce como ganancias no realizadas. Imagina que compras una acción a 10 euros y al cabo de un año vale 100. Has ganado 90 euros, ¿cierto? Pues no para el fisco. Esos 90 euros son ganancias en papel, o paper gains. No son reales, y por lo tanto, no tributan hasta el día en que decidas vender esa acción. El sistema fiscal, curiosamente, premia la posesión de activos y castiga las transacciones. Cada vez que vendes algo, generas un evento fiscal y tienes que pagar. Cada vez que cobras tu nómina, es un evento fiscal. Los ricos minimizan estos eventos. Mientras tú declaras tu sueldo mes a mes y pagas impuestos sobre él, ellos simplemente dejan que sus acciones en empresas tecnológicas, sus propiedades inmobiliarias o sus participaciones en empresas privadas se multipliquen en silencio durante años, incluso décadas, sin pagar un solo euro por ese crecimiento descomunal. Su riqueza crece exponencialmente, libre de impuestos, año tras año. Aquí empieza la magia. El primer paso de la estrategia es buy, comprar. Pero no cualquier cosa. El objetivo es comprar activos que tengan un potencial de crecimiento muy alto y que preferiblemente no paguen dividendos. ¿Por qué sin dividendos? Porque los dividendos, ese pequeño reparto de beneficios que hacen algunas empresas, sí se consideran un ingreso y tienes que pagar impuestos por ellos cada año. Queremos evitar eso. Hablamos de acciones de empresas tecnológicas innovadoras, de bienes raíces en zonas con alta demanda, de participaciones en startups o empresas privadas con gran proyección. Activos que históricamente han demostrado poder crecer a un ritmo del 10, 15 o incluso 20% anual compuesto. Vamos con un ejemplo muy sencillo para que lo veas claro. Imagina que en el año 2000, una persona invierte $1 millón en una cartera de acciones de crecimiento como las de Amazon o Tesla. Para el año 2025, gracias al poder del interés compuesto y al increíble rendimiento de estas compañías,
Ese millón se ha convertido en 10 millones de dólares. Ha ganado 9 millones de dólares. ¿Y sabes cuántos impuestos ha pagado sobre esos 9 millones de beneficio? 0. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha vendido ni una sola acción. Ahora, párate a pensar un segundo. Si tú hubieras ganado 9 millones de euros o dólares vendiendo algo, ¿cuánto crees que tendrías que pagar en impuestos? Dependiendo de dónde vivas, podría ser fácilmente un 20, un 30% o más. Estamos hablando de millones que se van directamente al Estado. Pero esta persona, al no vender, los mantiene íntegros en su patrimonio. La clave aquí es un cambio de mentalidad fundamental. Deja de perseguir únicamente sueldos más altos. Un sueldo más alto casi siempre significa pagar más impuestos en términos absolutos. En su lugar, empieza a pensar en cómo puedes invertir primero, aunque sea una pequeña cantidad, y dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan el trabajo pesado. Tu objetivo es construir una base de activos que crezca por sí sola, en segundo plano, mientras tú sigues con tu vida. Esa es la verdadera forma de construir riqueza a largo plazo, no cambiando más horas por más dinero. Muy bien, ya hemos comprado los activos y están creciendo sin pagar impuestos. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿De qué vivo? Si no puedo vender las acciones para tener dinero, ¿cómo pago mis facturas, mis viajes, mi casa? Aquí entra el segundo y más ingenioso paso de la estrategia. Borrow. Pedir prestado. Pero no es el tipo de préstamo que tú y yo conocemos, como una hipoteca o un crédito al consumo con intereses altísimos. Los ricos acuden a la banca privada, a divisiones especiales de los grandes bancos que se dedican a gestionar grandes patrimonios. Le dicen al banco: «Mira, tengo 10 millones de dólares en acciones de esta empresa. No quiero venderlas, pero necesito liquidez». El banco, que ve esos 10 millones como una garantía súper sólida, está más que feliz de prestarles dinero. Normalmente, les prestan entre el 50 y el 70% del valor de sus activos. Es decir, con 10 millones en acciones, podrían obtener un préstamo de 5 a 7 millones de dólares. Y lo mejor de todo, las tasas de interés son ridículamente bajas, a menudo del 2 o 3%, porque el riesgo para el banco es mínimo. Aquí está el truco fiscal más brillante de todos. Un préstamo no es un ingreso. Cuando el banco te ingresa esos 5 millones, no tienes que declararlos a Hacienda. No es un salario, no es una ganancia de capital, es simplemente deuda. Así que recibes millones de dólares, limpios de impuestos, directamente en tu cuenta. ¿Y qué hacen con ese dinero? Lo que quieran. Compran yates, jets privados, mansiones de lujo, financian un estilo de vida extravagante o, más inteligentemente aún, usan parte de ese dinero para comprar más activos que seguirán creciendo. Piensa en la lógica financiera detrás de esto. Si tus activos están creciendo a un 10% anual y el interés de tu deuda es solo del 3%, tu patrimonio neto sigue aumentando. Estás ganando un 7% sobre el dinero que te han prestado. Es como si el banco te pagara por endeudarte. Tu riqueza total sigue subiendo, aunque técnicamente estés endeudado. Comparemos esto con tu situación. Si quieres gastar 100.000 euros, primero tienes que ganar, digamos, 160.000, porque 40.000 se irán en impuestos. Luego, con los 100.000 que te quedan, gastas. Los ricos, en cambio, necesitan 100.000 y piden prestados 100.000. Usan el 100% del dinero, sin que el fisco toque nada. Cuando el valor de sus acciones sube aún más, simplemente van al banco, refinancian el préstamo, piden más dinero si lo necesitan, y el ciclo continúa. Con 10 millones en activos, obtienen un préstamo de 5 millones. Años después, esos activos valen 20 millones. Ahora pueden pedir un préstamo de 10 millones, pagar los 5 originales y todavía les quedan 5 millones más para gastar. Es un sistema diseñado para ellos. Si crees que los millonarios venden sus acciones cuando el mercado se desploma, piénsalo de nuevo. La verdadera jugada es mucho más astuta y es exactamente lo que los separa del resto. Bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie, Cómo los ricos evitan impuestos, donde desvelamos la estrategia maestra. Comprar, pedir prestado, morir. Si te perdiste las 2 primeras partes, te recomiendo verlas para entender todo el contexto. Hoy nos centramos en las 2 últimas fases,
las más impactantes. La resiliencia durante las crisis y el reseteo y final que perpetúa la riqueza. Imagínate esta escena. El mercado de valores está en caída libre, pánico por todas partes. La mayoría de la gente, con el corazón en un puño, vende sus activos para salvar lo que queda, materializando sus pérdidas. Pero los ultrarricos, ¿qué hacen? Absolutamente nada. Bueno, no exactamente nada. En lugar de vender, esperan. ¿Y cómo sobreviven si necesitan dinero? Aquí es donde entra la magia del apalancamiento. Recuerda que no viven de sus salarios, sino de préstamos baratos respaldados por sus enormes carteras de inversión. Cuando llega una crisis, simplemente siguen pidiendo prestado. Los bancos, lejos de asustarse, están encantados. ¿Por qué? Porque incluso si el valor de las acciones o propiedades ha caído un 30 o 40%, el colchón de seguridad sigue siendo gigantesco. Si tienes una cartera de 100 millones de dólares que cae a 60 millones, un préstamo de 1 o 2 millones sigue siendo una apuesta increíblemente segura para el banco. El colateral es sólido como una roca. Para ellos, una crisis no es una catástrofe, es una oportunidad. Mantienen sus activos, que saben que históricamente se recuperarán, y mientras tanto, viven de la liquidez que les proporcionan los préstamos. Y aquí viene lo mejor. Una vez que el mercado toca fondo y empieza a recuperarse, ¿qué hacen? Refinancian sus préstamos a tasas de interés aún más bajas, aprovechando las políticas de estímulo que suelen seguir a las recesiones. Es un movimiento brillante. Además, los intereses de esos préstamos a menudo son deducibles de impuestos si se utilizan para fines de inversión, lo que reduce aún más su ya mínima carga fiscal. Este ciclo es perverso y poderoso. Sus activos crecen, lo que les permite obtener préstamos más grandes y baratos, que a su vez utilizan para adquirir más activos que también crecerán. Así es como pueden pasar décadas, o incluso toda su vida, técnicamente endeudados hasta las cejas, mientras su patrimonio neto se multiplica por 10, 20 o 100 veces. No venden, no pagan impuestos sobre las ganancias y su riqueza crece exponencialmente. Ahora, si creías que eso era inteligente, prepárate para la jugada final, la que asegura que esta riqueza monumental se transfiera de una generación a otra casi intacta. Es la parte del morir en comprar, pedir prestado, morir. Y no, no es tan macabro como suena. Es el truco fiscal más asombroso de todos. Se llama Step Up in Basis, o en español, ajuste de la base de coste al valor de mercado. Vamos a explicarlo con un ejemplo claro. Imagina que nuestro inversor millonario, llamémosle Carlos, compró acciones de una empresa hace 40 años por $100,000. A lo largo de su vida, nunca vendió esas acciones. Siguió la estrategia. Compró, acumuló y pidió prestado contra ellas para vivir. En el momento de su muerte, esas mismas acciones, gracias al crecimiento compuesto, valen $10 millones. Si Carlos hubiera vendido esas acciones un día antes de morir, habría tenido una ganancia de capital de $9.9 millones y habría tenido que pagar una fortuna en impuestos sobre esa ganancia. Pero no lo hizo. Murió. Y aquí es donde la ley fiscal estadounidense realiza su acto de magia para los herederos. Sus hijos heredan esas acciones, pero la base de coste original de $100,000 se borra. Simplemente desaparece. La nueva base de coste para los herederos se ajusta al valor de mercado de las acciones en el día del fallecimiento de Carlos. Es decir, para el sistema fiscal, es como si los hijos hubieran comprado esas acciones por $10 millones. ¿Ves la genialidad? Al día siguiente, los herederos pueden vender todas esas acciones por $10 millones y legalmente su ganancia de capital es cero. 10 millones de precio de venta menos 10 millones de base de coste ajustada. Resultado: cero impuestos. La ganancia de $9.9 millones que se acumuló durante toda la vida de Carlos nunca, jamás, será grabada. Simplemente se evaporó a efectos fiscales. Es la amnistía fiscal definitiva. Con este dinero fresco y libre de impuestos, los herederos primero pagan las deudas pendientes que su padre acumuló para vivir. Recuerda los préstamos. Digamos que debía 5 millones. Venden la mitad de las acciones, obtienen 5 millones,
pagan la deuda y se quedan con los otros 5 millones en acciones, ahora completamente libres de cargas y con una base de coste actualizada. El ciclo está listo para comenzar de nuevo. Ahora ellos pueden empezar a pedir prestado contra su propia cartera de 5 millones, vivir de esos préstamos, adquirir más activos y, eventualmente, pasar esa riqueza a sus propios hijos utilizando la misma estrategia. Es un sistema diseñado para la perpetuación de la riqueza dinástica. Llegamos al final de este viaje y es momento de reflexionar. Lo que hemos visto puede parecer injusto, y en muchos sentidos, lo es. El sistema fiscal, tal como está diseñado, parece castigar el trabajo tradicional y los ingresos visibles, como los salarios, mientras recompensa enormemente la paciencia, el capital y el apalancamiento estratégico. No es un fallo del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado. Pero ahora, tú entiendes las reglas del juego. Y conocer las reglas es el primer paso para poder jugar. No estoy diciendo que debas aspirar a ser un multimillonario evasor de impuestos, pero los principios subyacentes son aplicables a cualquier escala. ¿Qué puedes hacer tú? Empieza por lo básico. Invierte a largo plazo. Considera fondos indexados de bajo coste como los ETFs. La clave es la paciencia. Compra y mantén. No vendas presa del pánico en las caídas del mercado. A medida que tu cartera crezca con el tiempo, podrías explorar opciones como los préstamos sobre cartera o portfolio loans. Son más accesibles de lo que crees. Por supuesto, esto es crucial. Este video es para fines educativos y de entretenimiento. No es asesoramiento financiero. Tu situación es única. Antes de tomar cualquier decisión importante, habla con un asesor financiero certificado que pueda guiarte según tus circunstancias y objetivos personales. Hemos desenmascarado la estrategia: comprar, pedir prestado, morir. Ahora entiendes por qué los ricos parecen jugar en una liga completamente diferente. Usan la deuda como una herramienta, no como una carga, y aprovechan las leyes fiscales a su favor de una manera magistral. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que aplicarías alguno de estos principios en tu propia estrategia financiera? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este contenido te ha abierto los ojos, por favor, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. En nuestro próximo video exploraremos cómo los ricos utilizan fideicomisos y otras estructuras para proteger su patrimonio de acreedores, demandas y divorcios. No te lo querrás perder. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo.